Y el tema se llama ¿crees que todo el mundo tiene acceso a Dios? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿verdad? El tema es una pregunta. ¿Crees que todo el mundo tiene acceso a Dios? Déjame decirte que todo el mundo tiene el derecho a tener ese acceso, pero no todo el mundo tiene ese acceso, ¿verdad? Hay algo especial que tiene que suceder para que nosotros podamos tener ese acceso, ¿verdad? Y ese mensaje va a ser un poco corto, pero me gustaría que pudiéramos transmitir, que pudiéramos entender, ¿verdad? Y entonces quiero hacer algo diferente al final del mensaje, ¿verdad? Es algo que nos va a enseñar realmente quién tiene el acceso a Dios, ¿verdad? Y para poder ver eso, me gustaría que me acompañaran a Mateo 27. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y vamos a leer desde el 45 hasta el 51. ¿Lo tenemos? Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego el 47 dice: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la... corrió y tomó una esponja y la puso en vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros le decían: deja, veamos si viene Elías a libertarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿verdad? Estos versículos me los daba el Señor en la mañana y me daba a entender una cosa bien importante, ¿verdad? Pero para poder entrar ahí tenemos que entender lo que es el velo, ¿verdad? Todos sabemos, en Levítico habla acerca de ese velo, ¿verdad? El velo fue algo, era algo, ¿verdad?, que estaba puesto, que dividía de la presencia de Dios de la gente, ¿verdad? Y entonces lo que significaba que no todos tenían acceso a estar frente a la presencia de Dios. Había una persona designada, ¿verdad?, que una vez al año podía pasar ese velo y estar en la presencia de Dios con el propósito de pedir perdón por los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces eso era algo, ¿verdad? Era parte de la cultura, era parte de lo que estaba establecido en esos tiempos, ¿verdad? Y aún más allá, dice que al sumo sacerdote, que era el único que podía pasar adentro de ese velo, le tenían que amarrar unas campanitas con un lazo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si esa persona no estaba completamente pura ante Dios, si había pecado en esa persona, la pura presencia de Dios traía muerte a esa persona, ¿verdad? Y entonces cuando las campanitas dejaban de sonar,
jalaban el lazo porque sabían que esa persona había muerto, ¿verdad? Entonces ahora déjenme decirles, muchos pensamos que el velo fue algo establecido por Dios. Y déjame decirte que yo esta mañana entendí algo diferente. El velo no fue establecido por Dios, el velo fue puesto por el hombre. El hombre fue el que puso el velo. Miren, vamos a leer Génesis 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo. Y miren aquí lo que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu de Dios andaba por todas partes en ese tiempo, ¿verdad? Y más adelante el mismo Génesis habla de que cuando Dios creó al hombre y le dio soplo de vida, ¿verdad? Y lo trajo, y no lo dice específicamente, pero dice que Dios hablaba con Adán, ¿verdad? Y que Dios le decía a Adán: haz esto, Adán, haz lo otro, Adán, muévete aquí, Adán, muévete allá, Adán. Entonces había una comunicación entre Adán y Dios, ¿verdad? Y después Dios creó a la mujer, ¿verdad? Y todos sabemos lo que sucedió después, ¿verdad? La mujer fue engañada por la serpiente, y entonces Adán también cayó en el pecado. ¿Y qué sucede después? Que sucede que viene Dios, ¿verdad? Y dice: ¿dónde está Adán? ¿Qué pasó con Adán? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Se cubrió, ¿verdad? En el momento ese, al él cubrirse, él estaba estableciendo una separación entre él y Dios. Porque antes de eso, Adán andaba desnudo sobre las tierras. Adán no conocía del pecado, Adán no conocía nada de eso. Entonces cuando viene ese primer pecado al hombre, viene a establecer en cierto punto ese velo, esa separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero también se sabía que era necesario que hubiera una comunicación entre el hombre y Dios, y fue por eso que Dios permitía que cada año viniera el sumo sacerdote y trajera ofrenda ante él para pedir perdón por todo ese pecado, ¿verdad? Y eso es lo que el velo viene a representar. Viene a representar la separación entre el pecado y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y yo lo leía y meditaba en esto en la mañana, ¿verdad? Y decía: wow, nunca lo había visto de esta manera, ¿verdad? Porque yo personalmente pensaba que Dios había establecido ese velo, ¿verdad? Pero cuando lo leía y meditaba en esto y oraba, y me daba cuenta de que somos nosotros, y hasta hoy en día somos nosotros los que seguimos estableciendo ese velo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús viene en Mateo 27, ¿verdad? Cuando Jesús viene y es crucificado y muere en esa cruz, y el velo es roto, ¿verdad? El velo es roto. Y suceden dos cosas ahí, ¿verdad? Que es lo que me gustaría enfocarme en este día. Suceden dos cosas que hoy en día nos permiten a ti y a mí estar aquí. Suceden dos cosas que hoy en día me permiten a mí poder estar parado aquí y hablarte de Dios, ¿verdad? Porque déjame decirte que antes de que Jesús muriera,
había un orden, había una ley y habían ciertas cosas que no permitían esa comunicación con Dios. Y entonces cuando Jesús viene a morir, viene a establecer algo nuevo. Si podemos ver la primera cosa, podemos ir a Mateo 5. Y vamos a leer del 17 y el 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y dice así: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto haya cumplido. Okay. Entonces, la primera cosa que sucede cuando Jesús muere en la cruz es que el velo es roto, ¿verdad? Y viene un temblor y las piedras son abiertas. Entonces Jesús viene y Él nos está diciendo aquí, Él no vino a quitar la ley, ¿verdad? La ley todavía este día sigue establecida, ¿verdad? Es la ley de Dios. Lo que Él vino a darnos un acceso nuevo a Dios, ¿verdad? Él vino a eliminar el pecado de la ecuación, ¿verdad? Él vino a eliminar el pecado de esa comunicación con Dios. Él vino a eliminar ese velo para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo hizo? Miren, algo bien importante. ¿Qué les decía que quién había establecido ese velo? El hombre, ¿verdad? Entonces, ¿y quién vino a romper el velo? Dios. Jesucristo, ¿verdad? Pero miren lo importante que sucede aquí. Cristo tuvo que venir y hacerse hombre para poder romper ese velo. Tuvo que venir y ser hombre para poder demostrar que la comunicación con Dios estaba restablecida para todos. Por medio de su humanidad, porque Él lo pudo haber hecho desde arriba, ¿verdad? Pero Él vino abajo para mostrarnos que nosotros podíamos tener ese acceso a Dios de nuevo. Entonces, por medio de su sangre derramada, ese velo viene a ser roto. Y por medio de esa sangre, nosotros tenemos acceso ante Dios. ¿Y qué viene a suceder cuando ese velo es roto? ¿Verdad? Y Él resucita y Él está a punto de partir de nuevo al estar a la diestra de su Padre. ¿Qué fue las palabras que Él dice a sus discípulos? Dice: me voy, pero les dejo al Consolador. O sea que cuando ese velo es roto por Jesús, el Espíritu Santo vuelve a bajar y andar entre la gente. ¿Me entienden? Entonces es la sangre pura de Cristo que nos viene a dar ese acceso nuevamente a Dios. Es la sangre pura de Cristo que viene a permitir que el Espíritu de Dios vuelva a poder estar entre nosotros. Que el Espíritu de Dios pueda volver y estar y penetrar en los corazones de cada uno de nosotros y tener una comunicación íntima con Él. Porque antes de su muerte, tú tenías que usar a alguien para poder hablar con Dios. Tú tenías que usar a alguien para poder comunicarte con Dios. Tú tenías que usar a alguien y crear un sacrificio para poder decirle a Dios, perdóname, para poder decirle a Dios, Dios, te necesito para poder. Y entonces Jesús muere y dice, ahora por medio de mí, tú tienes ese acceso nuevamente. Ahora por medio de mí, tú puedes andar en el Edén y tener esa comunicación libre con Dios y no estar cubierto más.
La segunda cosa que sucede esa la podemos ver en Juan 14, 5 y 7. 5 al 7. Juan 14, del 5 al 7. Dice así: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió en el 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. La segunda cosa que viene a suceder, si ven, Él nos da ese acceso completo a Dios. Ese acceso único a Dios. Pero lo importante de esto que dice es que dice en el 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es solo por medio de Él que nosotros podemos tener ese acceso. Y eso es lo que te iba en el tema de este día, en la pregunta. ¿Crees que todo el mundo tiene acceso a Dios? Todo el mundo tiene el derecho, pero no todo el mundo tiene el acceso. Es importante que tú seas lavado con la sangre de Cristo, que tú aceptes a Cristo, que tú reconozcas a Cristo, para que tú puedas tener ese acceso hacia el Espíritu Santo, para que tú puedas tener ese acceso a Dios, para que tú puedas tener ese acceso a que los cielos sean abiertos sobre tu vida, para que tú puedas tener ese acceso a que las bendiciones sean derramadas sobre tu vida. Es solamente por medio de Cristo que esto puede suceder. Cuando yo estaba en el mundo y andaba de borracho, de drogadicto, de todo los que conocen mi testimonio saben, ¿verdad? Habían tiempos donde me encontraba en un apuro y yo decía, Dios, ayúdame, ¿verdad? Pero yo no creía en Dios, pero yo no creía en Cristo. Entonces, ¿cómo podía decir yo, Dios, ayúdame, y esperar que Dios me ayudara? ¿Verdad? Entonces, tuvo que venir un proceso a mi vida donde yo tuve que pasar por una purificación, tuve que pasar por una situación donde tuve que llegar a los pies de Cristo, donde yo tuve que llegar y decirle, Señor, ahora reconozco que sí eres real. Señor, ahora reconozco que sí existes. Señor, ahora reconozco que si no es por ti, yo no soy. Y tuve que hacer esa oración de fe que muchos de nosotros hemos hecho, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando yo hice esa oración de fe, y muchos han escuchado esta parte de mi testimonio, donde yo estaba viviendo en un centro de rehabilitación. Yo estaba pasando por el peor momento de mi vida, donde las drogas estaba siendo limpiado de las drogas, y la desesperación es algo tremendo, y yo temblaba las noches, yo sudaba porque quería usar drogas. Y me acuerdo que esa misma noche que me levanté y fui al baño, y en el baño calladito, porque había muchos ahí, le dije, Señor, yo ya no aguanto, yo me voy a morir, yo me estoy muriendo, yo necesito, si de verdad existes, yo te acepto, pero cambia mi vida en este día, cámbiame, quita esto de mí. Y todos les he comentado, de verdad les puedo decir que desde ese día nunca volví a sentir el deseo de probar una droga.
Desde ese día fui limpiado, pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que yo aceptar a Cristo y decirle: Cristo, hoy reconozco que sí eres, ayúdame. Y en ese instante sucedió. Esa fue la primera noche en 3 meses que yo pude dormir. Fue algo tan especial que yo les puedo decir, ahora ya son 13 años, casi 14 años que yo entregué mi vida a Cristo. Y yo les puedo decir algo, hermanos, que han venido pruebas difíciles, han venido pruebas duras, pero gracias a ese acceso que yo tengo a Cristo, he podido sobrepasar cada prueba en mi vida. He podido superar cada prueba en mi vida, porque Jesús ahora me da acceso a Dios. Porque por medio de la sangre de Jesús, yo vengo a ser coheredero del reino de Dios. O sea que ya no soy, y disculpen la palabra, ya no soy un bastardo como lo era antes, ¿verdad? Ahora tengo identidad en Dios, ahora soy un hijo de Dios, por medio de ese acceso. Entonces, qué importante es el que reconozcamos a nuestro Padre Jesús, el que reconozcamos a Él, para que nuestras vidas sean vidas de victoria. Déjame decirte que a lo mejor tú un día lo reconociste como tu Salvador. A lo mejor tú un día dijiste: Señor, yo te recibo. Y conforme las situaciones te has ido apagando, te has ido diluyendo. Esa comunicación con Dios se ha ido desvaneciendo poco a poco por medio de las situaciones de tu diario vivir. Déjame decirte que yo entendí algo hoy en esta mañana. Yo entendí en esta mañana que no importa dónde esté, si yo un día establecí a Cristo como mi Salvador, no importa en qué tanto pecado esté, no importa qué tan abajo esté, no importa qué tan lleno de problemas esté, yo tengo acceso al reino de Dios. Y yo puedo mirar hacia arriba y decir: Señor, soy tu hijo. Señor, ayúdame a superar esto. Señor, ayúdame a salir de este pecado. Señor, ayúdame a salir de esta situación. Entonces, ¿a qué voy? Si tú sientes que tu relación con Dios ha disminuido, si tú sientes que la situación de tu vida te ha hecho que tu relación con Dios se apague un poco, hoy vamos a hacer algo especial. Pero antes de hacer eso, me gustaría preguntar, creo que todos lo hemos hecho, pero me gustaría preguntar si hay alguien aquí que todavía no tenga ese acceso a Dios. Si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Si hay alguien aquí que en este día desee ese acceso completo a Dios. Yo me gustaría invitar a 2 grupos. Si tú primero que todo no has aceptado a Cristo como tu Salvador, y hoy en este día tú te gustaría aceptarlo y decir: hoy quiero tener ese acceso a Dios, yo te invito a que pases, yo te invito a que te olvides de quién está aquí, porque hoy en este día Dios te está hablando a tu vida y Dios te está diciendo: ven a mí. El otro grupo que me gusta invitar, si tú sientes que tu relación con Dios no está en el lugar donde debería estar, si tú sientes que necesitas restablecer tu relación con Jesús y por consecuencia con Dios, yo también te invito a que pases al frente
y vuelvas a restablecer esa relación con Dios. Como te decía, no te importe quién está aquí alrededor. No te importe quién te está viendo. Porque el más importante que está viendo, el que está viendo tu corazón ahorita, el que está viendo el deseo en tu corazón ahorita, te está invitando a que vengas frente a Él. No soy yo. No soy yo. Si tú necesitas hoy en este día de Dios, yo te invito a que pases. Yo te invito a que digas: Señor, restablece mi relación contigo. Señor, restablece ese camino hacia ti. Es algo importante, hermanos. Es algo importante. Si no hay nadie que necesita, ahora vamos a hacer lo que quería hacer al principio.